La verdad es que yo no quiero hacer de esto toda una historia. Yo dije el otro día, después de la carta de Cristina, en un análisis, que está grabado, además, Sí, está Marioneta Universal no ve el programa. No. Es porque yo levanté ese corte del programa. Estábamos discutiendo sobre la carta y dije que, como todo digamos, dirigente que se va quedando o que se queda sin posibilidad de construcción, conserva la posibilidad de destrucción intacta. Y hecho, yo lo he visto, tengo 70 años, lo he visto a largo y a lo ancho de toda mi vida. Desde la época de Raúl Alfonsín, y si me decís, para atrás también. Bueno, se armó un lío fenomenal. Pero tampoco se armó tanto lío, hicieron un quilombo en Twitter. Sí, hicieron un quilombo en Twitter. Insultándonos. Hablando cosas tremendas de nosotros. A Briesa le dijeron que Cristina le armó un instituto, se referían al INCAP, que en realidad hace muchos años. Lo armó Carlos Corach, el Sí, INCAP. claro. Porque la historia fue así. Claudia Bello, que era secretaria de la Función Pública, armó una escuela de gobierno, y como ellos competían por la capital federal, ¿te acordás? Sí. Corach le dijo, así que vos armás una escuela de gobierno, yo voy a armar el Instituto Nacional de Capacitación Política. Y de paso lo puso Hernán Corach, claro, de titular, ¿viste? Digo, como para que pasara. Bueno, nada. Y de que le financió un libro, qué sé yo, ¿no? Yo iba a preguntar en ese momento cuál de los 20 y pico de libros que tiene Hernán publicado, pero nada. ¿Sabes por qué cuento todo esto? Porque el regusto que me queda de esto es que finalmente Cristina dice que las peleas de superestructura se olvidan en 6 meses, que las ofensas en política duran 6 meses, ¿viste? Que esa es la teoría madre. Abajo, digo, en la militancia, en el subsuelo de la patria, no se curan esas heridas. Y tenemos 2027 ahí. Y no se curan esas heridas. Digo, esas ofensas son como para siempre. Y yo realmente siento mucha rabia y mucha vergüenza por este tipo, por no poder mensurar ese tipo de cosas, sobre todo cuando se abren estas peleas a cielo abierto, ¿no? Cuando se empieza con estas pujas, que sin duda son pujas de poder, y bueno, y el poder está bien que compita, pero sobre todo la reproducción de las redes y todo eso no las puede resolver. Abajo no se pueden resolver. El quilombo de Julián Domínguez y Aníbal Fernández en 2015 no se pudo resolver. Es cierto que que el operativo La Morsa pegó tarde, porque la idea era que le pegara a la altura de Julián, no llegó a alcanzar a todo el mundo, después repercutió. Es cierto que hubo sectores que jugaron en contra de Aníbal porque no querían que Aníbal fuera, y yo sé cuáles son esos sectores y tengo pruebas, pero además hubo una militancia que abrazó la lógica de Julián Domínguez y después no lo pudo votar Aníbal, y no lo pudo votar. Y si vamos más atrás, yo te podría contar muchísimos casos de esto. Creo que la dirigencia de superestructura no termina de percibir estas cosas. Y creo que la dirigencia de superestructura no termina de darse cuenta que esa es la gente que se va yendo y se va quedando afuera, ¿viste? No creo en nadie, son todos lo mismo. No voy a votar. Y después puteo a alguno en Twitter. Igual yo creo que lo que hay también es algo de no es fanatismo, pero es de celebramiento, ¿no? ¿Qué sé yo? Vos, ¿por qué insultás a una persona que no sabe, no leíste lo que pasó, no sabes lo que pasó, pero igual lo insultás, ¿no? ¿Qué tenés en la cabeza para...? Una suerte de animadversión por todo lo que no piense como vos. Sí, por todo. ¿No? Te claro. Pregunto. Sí. Con ese libro en la mano. Ahora, ¿de dónde viene esa animadversión? Yo creo que el desafío ese es el desafío, por lo menos en lo personal, es entenderlo. Sí. Y todo lo que vos estás explicando de la dirigencia,
A mí me obsesiona entenderlo. Y ahí voy a usar una frase de Hernán, que es muy importante el concepto, que a mí me impactó. Cenando una noche, vos dijiste, hablando de lo que está sucediendo en el país y de a dónde pertenecemos nosotros y dónde pertenecen ellos. Entonces vos decías sobre ellos, decías que son digitales. Y sobre nosotros, no dijiste las palabras ellos y nosotros, pero yo interpreté eso. Dijiste que somos analógicos. Sí. Me quedé y siempre la recordé porque, por supuesto, entiendo que se ajusta perfectamente a lo que está pasando y en alguna medida es lo que ayuda a entender lo que está pasando. Cuando Carlos hablaba recién de la dirigencia, yo pienso, bueno, esa dirigencia toda, absolutamente toda, está caminando, la dirigencia nuestra, sí, está caminando por lo analógico. Y esta gente por lo digital. Y no me refiero a la tecnología. No, claro. Fundamentalmente al mensaje. Me parece que si eso no se entiende, que es lo que yo trato todos los días, Sí. vamos a tener una confusión en la conclusión. Porque vamos a tratar de analizarlo desde lo analógico, con los códigos de lo analógico, con las frases políticas de lo analógico. Y estamos en otra era, Carlos. A mí me parece que hay un fenómeno, perdón, ¿no, Carlos? Que se lo escuché a Dolina hace muchísimos años hablar de la futbolización del universo, ¿no? Futbolización del universo. Donde todo era fútbol y todo era fútbol y lo más importante era el fútbol. Yo creo que esa futbolización del universo finalmente terminó futbolizando la política o futbolizando las adhesiones políticas. Entonces no importa si River o Boca jugaron bien, si el director técnico de River o de Boca dirigió bien, sino lo único que importa es que, como yo soy hincha de ese director técnico, no pienso y hago de todo una cosa binaria, con lo cual lo que está en contra del director técnico que yo apoyo o del equipo que yo apoyo está mal y todo lo que... Y a mí me parece que eso conspira contra la racionalidad, conspira contra la razón, conspira incluso contra lo afectivo, porque... Digo, lo afectivo también tiene matices, lo afectivo también tiene momentos de enojo, momentos de alejamiento, momentos de acercamiento. Ahora, si todo es binario, blanco-negro, amigo-enemigo, estamos entrando en una dinámica donde ya actuamos por reflejo y no por razonamiento. Y a mí me preocupa porque uno podría decir, bueno, no, porque los votantes de Milei son descerebrados. ¿Estamos seguros que no somos todos una manga de descerebrados si actuamos o pensamos o no pensamos de una manera como la que llevamos adelante, esa lógica binaria de la famosa agrupación, ¿cómo se llama esta? Justificamos todo, ¿no? Justificamos todo lo que nos gusta y criticamos todo lo que no nos gusta. Pero no en el sentido de que no nos gusta porque ni siquiera sabemos si nos gusta o no, ni siquiera sabemos si el otro tiene razón o no, sino que automáticamente lo tachamos porque no está del lado correcto de la vida o porque no está del lado de mi trinchera, ¿no? A mí me parece que eso conspira contra el pensamiento y creo que no son solamente ellos cuando digo los votantes de Milei, los que no razonan. Me parece que nosotros tampoco estamos razonando. Esta idea que trajo Carlos a la mesa de lo analógico y lo digital, que me cierra perfectamente. Me recuerda Ricardo Rubí, pocos meses antes de morir. Un día me dijo, no te equivoques, Carlitos, el tema es que nosotros queremos hacer valer un concepto y lo que está de moda es el efecto. Nos perdimos en la idea de que hay que comunicar con un efecto y queremos comunicar con conceptos. Y ¿sabes cuál es? Me lo planteaba Ricardo a mí y yo adhiero a esa idea. Se construye de lo conceptual un efecto y esto es lo que produce este tipo de reacciones, ¿no? Que son como viscerales. Nadie lee la totalidad del concepto. Leen esa frase que les molesta, que les hace ruido, casi te diría auditivamente. Claro, pero el concepto es el resultado de un objetivo. La expresión del concepto es el resultado de un objetivo. Sí. En el caso de lo que está sucediendo, comillas, con ellos tienen un concepto muy claro
que yo inequívocamente lo ubico históricamente, porque Hernán hablaba de la comparación con lo futbolero, y si yo lo comparo con lo histórico, político, social, esto claramente, pero no tengo duda de que se vincula con aquella propaganda de Goebbels y toda su metodología. Esto está dicho hasta el cansancio en estos últimos tiempos. El problema no es solo vincularlo con aquello, sino tratar de entender cómo aquello deriva en esto. O sea, cómo es posible, 80 años después, utilizar aquella metodología, ¿no?, de la reiteración de la mentira, etcétera, y en qué se transformó esa utilización. A mí me parece que el resultado de eso, que es el concepto al cual vos te referías, esa diferencia de cómo actuamos nosotros y cómo actúan ellos, entenderla es fundamental, porque si no, no vamos a poder dar respuesta. Y la razón para mí, de esa cosa obsesiva de tratar de entender, por la cual no se puede dar respuesta, es porque ninguno de nosotros fue preparado para dar respuesta ante esto. Esa es la novedad. Ellos traen esta novedad. No es el Goebbels de Hitler, es el Goebbels de Milei, es el Goebbels del Fondo Monetario Internacional, etc. Ese nuevo Goebbels, tomando aquella base pero ayornada, es algo que a nosotros nos interpela, no estudiamos ni en el colegio, ni en la universidad, en ningún lado no nos enseñaron el absurdo, nos enseñaron a repetir la lógica. Sí. Y como bien dijo Foucault, ¿se acuerdan en los 70 Foucault cuando conversa con Chomsky? Sí. En ese programa de Europa en televisión? Y Foucault dice, todos los sistemas de educación reproducen modelos de dominación. Me quedó muy impactado, esto fue en los años 70. Porque si pensamos eso, vamos a tratar de entender entonces por qué hoy esa reproducción de modelo de dominación es que no nos preparan para esto, no nos enseñan esto. No sé si es posible enseñarlo, ojo, lo dejo planteado como inquietud. Sí, yo siempre le pregunto a mi generación, vos sos parte de mi generación, digo, si nuestro error no fue haber cedido de alguna manera todas las herramientas de construcción de sentido. O sea, ¿las cedimos? Y mirá, yo creo que después de, salvo que tenga una gran confusión, a mí me parece que el retorno de la democracia en los 80, o sea, en el 83, en ese momento se podría haber discutido cosas que graciosamente, y cuando digo las cedimos, me incorporo también a qué sé yo, a las concesiones que hace el doctor Alfonsín, ¿no? Yo miraba esta mañana, perdón la salida de Marco, pero miraba la cara de Adorni y yo decía, yo participé de la constituyente, yo fui asesor del bloque del peronismo en la constituyente y lo disfruté a Alfonsín porque además era amigo de uno de los asesores de Alfonsín, que era un chico de Berisso, un abogado de Berisso, y me acercó a Alfonsín. Más, ahí lo conocía Alejandro Tulio, que le llevaba amorosamente la agenda a Alfonsín atrás, ¿viste? Y digo, yo creo, Alfonsín tenía buenas intenciones, digo, él creía en el parlamentarismo y tenía buenas intenciones, él metía la cuña de la jefatura de gabinete a favor de ir construyendo un gobierno parlamentarista en contra de esa cosa absolutamente presidencialista que regía la sociedad. Cuando vos lo ves a Adorni al frente de la jefatura de gabinete, yo digo, Alfonsín se revolvería en su tumba, ¿no? Sí, con una aclaración. Sí. Alfonsín, el de las leyes de obediencia debida, punto final. Sí, por eso te digo, bueno, ahí es donde yo digo, le cedimos, porque no es a ver, Alfonsín le dio la razón a Timerman para no tener que discutir la apropiación de papel prensa, Carlos. Bueno, papel prensa es un analizador extraordinario de los últimos 50 años. Mira, una anécdota poco conocida. Alfonsín, en el año 2006, sí, viene a declarar como testigo en el juicio que yo estaba haciendo, que era el primer juicio después de 30 años.
acusado Miguel Echecolás. Situación sumamente incómoda, porque tuvo que venir personalmente. El abogado no quería. Claro. El abogado no quería, pero era obligación. Y el hombre viene. El hombre viene a declarar. ¿Cuál es el detalle? Yo le tomo juramento, como a cualquier testigo, en la sala de audiencia. Previo tomamos un café, ¿viste? Conversamos, todo bien. Después bajamos, tomo juramento y después le digo a la defensa de Miguel Echecolás: doctor, su testigo. Porque Alfonsín fue testigo de la defensa de Miguel Echecolás. Claro. Por supuesto, no era su voluntad, estamos hablando, fue propuesto y no había forma de que no lo hiciera. Claro. ¿Y por qué era testigo? Precisamente porque lo que se pretendía argumentar era que él había... era obediencia claro, debida. obediencia debida y... Pero son las vueltas de la historia, ¿no? Sí, sí. Bueno, así estamos. Querido amigo, dame, ya tengo la tanda, ¿no? Largamente pasada. Y después un temita y del temita venís directamente conmigo. Hoy vamos a escuchar una música muy ecléctica. Vamos a escuchar música de Box Day. ¿Viste? Vi. Porque hoy es un aniversario del fallecimiento del baterista de Box Day, que fue un personaje que yo adoré porque era un baterista básico, ¿viste? No era ningún preciosista, era el baterista del rock del barrio, ¿viste? El pibe que te conseguía del rock del barrio. El batero. El batero del rock del barrio. Y yo lo quería por eso, ¿no? ¿Viste? No era Héctor Starr, qué sé yo, no. Vamos a escuchar temas de... Bueno, y acá estamos, presentes, como para arrancar la tarde. Box Day básico, si hay algo básico es presente. Y ahí en la batería, Rubén... Si hay algo actual, es presente. Claro, si hay algo actual es el presente. Pero además, si hay algo que se actualiza permanentemente... Es el presente. No, la canción presente, la canción presente. Tocada siempre en los fogones, porque si no tocaba presente los fogones... No tenés fogón. No tenés fogón, no. No se encienden los fueguitos. Estoy de acuerdo. Rubén... Esa y Confesiones de Invierno son como... Claro, sí. Confesiones es más bajón, ¿viste? Presente sí, levanta presente es más levanta. Rubén... Pero tiene algo ahí de melancólico presente. Absolutamente. Porque parece una canción bajonera, pero no es bajonera, porque en realidad no es que el amor se le termina, sino que él deja de amar. Claro. No es tremendo. Bueno, dejé de amar, que yo, ahora otra, viene otra. Viste, las interpretaciones son de acuerdo al momento que va pasando, ¿viste? Pensando en mañana, fracaso hoy. Sí, claro, pero es cierto. Sí, claro. ¿Para qué voy a pensar en el mañana? Sí. Rubén Bosualto, el pulpo. El pulpo le decían, pero no porque fuera un tipo que no se le veían las manos, sino porque tenía que tener varias manos para tocar la batería, ¿viste? Como la tocaba él. Fundador del grupo Box Day junto con Ricardo Soulé y Willy Quiroga. Nada, parece joda. Falleció después de haber grabado la Biblia, que fue uno de los discos que más se vendió en la Argentina, y creo que si lo buscás debe haber gente que todavía la compra. Falleció en la pobreza, en la más absoluta pobreza. Un cáncer, estaba internado en el hospital, y los amigos empezaron a armar un recital a beneficio, porque no tenía un puto mango el pulpo. Y sin embargo, un tipo que hasta el último momento miró la vida desde otro momento, desde otro lugar. Porque decía, giró con Box Day hasta, no sé, como 20 años más después de su gran momento, que fue el 69, 70, 71, vos te tenés que acordar de eso. Íbamos a ver a Box Day. Bueno, giraron muchísimos años más, él y Quiroga, sin Soulé se había separado, qué sé yo, y él decía, seguimos siendo un trío power. Divino, un trío power. Bueno, honor y gloria a este batero
que no destacó por la técnica, pero sí por el compromiso y por la emoción de la música. ¿Empezamos por Milei? Empezamos por Milei, porque te voy a preguntar de la Corte también. Me interesa mucho tu opinión sobre la Corte. Pero además porque vos motiva que te hayamos invitado, porque te queremos, porque pero además la verdad, cada vez que vos hablás, nos crece la cantidad de vistas y estás en los top 5 de Lo Viejo Funciona. Es así. Lo veíamos recién a Milei a los saltitos con los ministros. ¿Qué me decís de eso? Y es importante. Un país que puede tener un presidente como Milei está en problemas. Todos nosotros estamos en problema. El problema es la dimensión de ese problema. ¿Cuán problemático es? Yo creo que es grave, es una situación de emergencia. Pero ¿sabes en qué? Y no, por ahí es polémico lo que voy a decir, pero hago las aclaraciones que hagan falta. Hay una emergencia en salud mental en el país. Sí, sin duda. Por supuesto, no en los términos patológicos de cada trastorno mental. Estoy hablando en términos de la Organización Mundial de la Salud, cuyo concepto de la salud mental es mucho más amplio. Sí, claro. Es el bienestar. Y si hay un momento contrario al bienestar, es el que estamos pasando hoy. Milei es el principal responsable visible. Por supuesto, arriba de él están los otros responsables, que eso no hace falta aclararlo, pero el que tenemos delante es él. Entonces, cuando vos mirás que es una persona con trastornos mentales serios, pero además notorios... Evidente, sí, evidente. El problema es lo evidente. Mirá, hace un año más o menos, yo estaba mirando C5N y salía del Congreso el senador Mayans, José Mayans. Todos los medios le preguntaban algo, como se suele hacer con alguien que sale de ahí, y Mayans dice textualmente que Milei no está en uso de sus facultades mentales. Yo lo estoy escuchando, la llamo a mi compañera que vive en Rosario, le digo, mira, maravilloso, porque se ve que listo, ya está, le digo, mañana... Presidente del bloque. Mañana a la mañana tenemos una presentación. Claro. Bueno, hasta el día de hoy no. Es decir, la parte positiva es que el hombre se da cuenta, además estás hablando de una persona decente, honesta, no lo conozco personalmente, pero tengo el mejor de los conceptos, que advierte eso. Sí. Pero eso no va acompañado de lo que tiene que ir acompañado, porque si no yo tengo que pensar que todos los dirigentes que se dan cuenta, que son casi todos, salvo los que están tan trastornados como él, que están alrededor de Javier Milei, obvio. Estoy hablando del resto. Sí. Los que sí se dan cuenta. De los que sí se dan cuenta, no hay uno solo que haga una presentación que diga al presidente de la Cámara de Diputados, por ejemplo, o el Senado, mire, tenemos un problema con tal cosa. Es que yo creo que todos los argentinos estamos fingiendo cordura. Eso es lo terrible. Estamos todos haciendo como que no pasa. Y eso empantana aún más la cosa, porque es como lo dejas hacer, y hasta cuándo es tarde para dejar de hacer. Al mismo tiempo, me parece que hay dos lógicas que se contraponen, que es la lógica de la razón de Estado y la lógica de la legitimidad democrática. Que el tipo sigue ganando elecciones. Entonces, en cuanto gana elecciones, ¿cómo haces para interrumpir un proceso solamente por una razón de Estado como es la salud mental del presidente? Casi nada. Ganar elecciones de ningún modo te habilita que un trastornado mental siga gobernando. Firmo garantía de eso. Porque la Constitución no dice eso. Sí. Entonces, como bien decís vos, el hecho de negar todos nosotros esa realidad tiene que ver incluso con la reiteración de aquellos eslogans históricos. ¿Sí? No somos destituyentes, tiene que llegar al 27. Y vos decís, pero pará, si está negando medicamento oncológico, ¿de qué 27 me estás hablando? Decíselo al enfermo, decíselo al que se está muriendo. Y esto a mí además de preocuparme, me duele, porque está significando, lo que vos explicabas, Hernán, está significando un síntoma muy generalizado, te diría incluso que es de masa, en términos de tanto de Freud como de León, sí. Es de masa. Sí. Y ahí entonces lo que tenemos que ver es qué lugar ocupamos nosotros en eso. Es decir, si acompañamos o no esa negación. El negacionismo nunca fue bueno, y mucho menos de esto. Sí,
a mí me sale la beta de la teoría política, digamos, ¿no? Que es qué pasa cuando una democracia quiere ir hacia un totalitarismo, ¿no? O qué pasa cuando una sociedad, en términos democráticos, elige algo que está mal, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Digo, y ahí yo te haría una pregunta. Primero, ¿vos considerás que en este momento esto está funcionando como una democracia? ¿Qué pasa cuando una democracia decide generar un genocidio sobre otro país, como qué sé yo, como ocurre en Estados Unidos? En la Argentina es ilegal. ¿O qué pasa? Bueno, en la Argentina es ilegal, esa es la respuesta. Eso es. El problema es, si eso es ilegal, lo que vos estás preguntando, ¿cuál es la respuesta? La respuesta está en la Constitución y está en el reglamento de la Cámara de Diputados, en este caso, y senadores, sobre juicio político, por ejemplo. Sí, sí. Ahora, si esa respuesta no se pone en marcha, y por el contrario, lo que se hace es racionalizar, con esos eslogans, hay que llegar al 27, el hombre ganó las elecciones, y a mí no me importa que ganó las elecciones. Eso es una cuestión circunstancial, producto de una manipulación creciente que dio una vuelta de tuerca sobre la que trajo al país Mauricio Macri, porque convengamos... Es verdad, sí, es verdad. Macri con su Cambridge Analytica primero y bueno, ya sabemos con qué después. Ahora, yo te pregunto, ¿no lees también, vuelvo en términos de la dirigencia, una suerte de oportunismo político? Hay como una corriente que opina que hay que dejarlo porque la democracia, qué sé yo. Ahora hay otra corriente que opina que hay que dejarlo porque está haciendo el ajuste que necesitamos para recuperar el poder e ir hacia adelante con el país ajustado. Bueno, las dos cosas son dos estupideces. ¿Por qué para mí son estupideces? Porque son racionalizaciones frente a la evidencia. Si vos estás reteniendo millones de kilos de alimentos, le estás pegando a los jubilados y estás dejando... vaya nada menos que a lo que hizo Milei con el proceso legislativo sobre discapacidad y sobre Garrahan. Sí. Eso que él hizo es completamente ilegal en la Argentina. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Si él encontró el camino para violar la ley y la Constitución, porque lo que se ha hecho en el Congreso es lo que marca la ley y la Constitución, y él termina diciendo, a mí no me importa. Claro. Y nosotros terminamos diciendo, bueno, dejemos que no le importe. Sí. No se puede. No, yo estoy de acuerdo con absolutamente. Y el tema es, él veta, el Congreso confirma, él sigue sin aplicar y el Poder Judicial no hace nada. Ese es otro aspecto, claro. Ese es otro tema. Pero antes de eso... Porque se resolvería muchísimo más fácil también. No, es que no sabés, porque el Poder Judicial manera, diciendo cumpla la ley, y si el poder Judicial le dice cumplan la ley, y él dice no quiero. Pero y tengo al ejército, a la policía... Pero eso ya es un paso casi dictatorial. A mí me parece que ha dado pasos dictatoriales hace Pero rato. Vayamos un poco más atrás. Cuando Milei decide no cumplir con aquello que el Congreso hizo en dos instancias, recontra ratificado, y él dice no lo cumplo, está violando la ley, ¿sí? Esto no hay que ser abogado. Sí. Muy bien. Frente a eso, ¿hubo algún legislador de cualquier partido político de la Argentina que hiciera una denuncia judicial? No, pero creo que hay algún estudio, ¿no hay un juicio de oficio en algún fiscal? No, pero eso es de oficio. Yo estoy diciendo si hubo una iniciativa política. No, eso es un analizador también interesante. En segundo lugar, Poder Judicial, ya entramos en otro terreno. Claro. Poder Judicial en la Argentina ha sido cómplice de los peores momentos de la historia del país. Hay pruebas acabadas de eso. Con validar el primer juicio, el primer golpe de Estado, 6 de septiembre, día de mi cumpleaños, de 1930, ahí no había nacido yo, pero el 6 de septiembre, el 6 de septiembre es el golpe, el 10 de septiembre, 4 días después la Corte lo convalida. Sí, escrito por Horacio Rodríguez Larreta, además. Horacio Rodríguez Larreta. Es el tío de Horacito. Claro, y ahí yo... Procurador. Y ahí traigo una frase de María José Sarabayrús, abogada, sí, claro, hija de la querida Alicia Oliveira. Sí. Y María José Sarabayrús, en un libro imperdible que se llama Usted también doctor, con signo de interrogación, y cuyo subtítulo es La complicidad de jueces y fiscales con la dictadura, federales, compilado por Juan Pablo Boslaski,
Un capítulo lo escribe María José Sababerrus. Ajá. En ese capítulo, que se llama La familia judicial, que es absolutamente imperdible, es una genialidad de esta mujer, describe la familia judicial y entre los conceptos que dice, menciona, ningún gobierno de la Argentina necesitó reemplazar al Poder Judicial para hacer lo que tenía que hacer. Y tiene razón. Entonces, si ninguna dictadura necesitó cambiar el Poder Judicial, bueno, sentémonos a pensar qué pasó y qué pasa. Sí, Néstor tuvo que forzar. Bueno, Menem también. Y Alfonsín también. Miren, Porque Alfonsín crea Alfonsín una está nueva bien. Corte Suprema. Es cierto, Alfonsín, pero ¿sabes qué? Y Perón también amplía. Los jueces eran todos del proceso. La Corte Suprema, todo lo que quiera, pero los jueces de Alfonsín eran todo del proceso, todo. Mira, ¿quieren una anécdota muy, muy rápida y jugosa de corte? Hace muchos años, Sí. el presidente de la Corte Suprema era Bubi Nazareno, Claro, por ¿se supuesto. acuerdan de él? Pero, ¿cómo no me Ex acuerdo? socio de Carlos. del estudio de Carlos claro. Saúl. En el año 1995, yo viajo a China Ujú. en un congreso mundial de lucha contra la corrupción, ¿está bien? El único trabajo que había sido seleccionado por el comité científico era el mío. Perdón la autorreferencia, pero Sí, la verdad. es la verdad, es así. Cuando estoy allá, en el lobby del hotel, el Hotel 5 Estrellas, sede del Congreso, me aparece Bubi Nazareno, presidente de la Corte Suprema. Bueno, tomamos un café, qué sé yo, nos habían presentado con anterioridad. Yo vivía en Bariloche, en esa época era juez de la Cámara del Crimen de Bariloche. Ajá. Esa noche, el presidente de China da un banquete para los que participábamos del Congreso. Cuando llego al banquete, viene en un auto Bubi Nazareno, baja y me dice, textual es esto, me dice, acá hay una discriminación de la gran puta. Claro. Digo, ¿por? Me dice, ¿por qué no me dejan hablar? Le digo, ¿a dónde? Dice, en el Congreso. Digo, pero yo no lo tuteaba, vos sabés que él me tuteaba y yo no podía, porque Sí. me provocaba tanto rechazo que no podía. Le digo, pero usted presentó un trabajo en inglés, en castellano, y yo, sí, ¿lo seleccionaron? No. Le Listo. digo, bueno, pero por eso. Cuento rápido al final de la anécdota. Él lo llamó discriminación. Al día siguiente, a los 2 días, la traductora que él se había conseguido, que era la única persona de China que hablaba español, porque aclaro que en el 95 en China ni en inglés hablaba. Sí, es verdad. Esta había vivido en Cuba, así que... Y entonces me dice, delante de él, me dice, a don Julio, porque lo llamaba don Sí. Julio, le permiten hablar 5 minutos. Ah, le digo, qué bien, ¿cuándo? Dice, en el cierre, me dice la intérprete. Sí. Bueno, por supuesto, termina el congreso, Claro. cierre, está toda la gente ahí, están los ministros chinos de algún otro país y Bubi Nazareno sentado ahí en un mostrador, Sí, en un sí. escritorio. Cada uno dice una palabra de despedida, ¿sí? Bueno, gracias al gobierno chino que nos invitó, qué sé yo. Julio Nazareno se levanta, escuchen bien, se va a donde estaba el presentador del atril, en el atril del presentador, lo corre, Sí. pone todos sus papeles que no le habían permitido hablar y lee cómo el gobierno de Carlos Menem logró combatir la corrupción en la Argentina. Y lo explica a través de la privatización. Eso resolvió todos los problemas y esa fue su actuación en el Congreso Mundial de Lucha contra la Corrupción. Él tenía un objetivo, bueno, muy de esa época. Archibaldo Lanús, ¿te acordás de Archibaldo? Embajador en París, va a ver a la gente de la Sorbona y se pide espacio para que Menem diserte en la Sorbona. Y dice, no, mire, esto Esto no es así, no funciona así. No, claro, esto es otro quilombo. Dice, le dicen además, no tiene antecedentes académicos, dice, no tiene... Y Archibaldo Lanús le dice, pero es un filósofo posmoderno. Ahí está la clave. Y el tipo se queda 24 horas pensándolo y lo llama, le dice, dígale a Menem que venga a disertar. Tenían, a ver, no sé si, ni siquiera sé si eran órdenes, pero tenían, viste,
concepto muy, tenían cosas que hacer, iban, las hacían. A diferencia, por eso a mí me preocupa muchas veces cuando en muchas cosas es verdad que se le parece. Pero en otras, este gobierno no tiene nada que ver con el menemismo. Toma algunas cosas. Toma algunas cosas, pero toma algunas cosas que son conceptuales, ¿viste? Choreo. El choreo, sí. Ni siquiera. Era un poco más disimulado, menos, digo. Sí, era menos berrinche. Digo, a ver, ¿qué tiene que ver el Colorado Santilli con Carlos Corach, hermano? Ojo, ya que lo mencionás, al Colorado Santilli hay un tema gravísimo que tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el mensaje, que es cómo este fascismo, este fascismo de esta gente, transforma lo disvalioso en valioso. Claro. Entonces, de repente, el pelado de la historia, que es José Luis Espert, descubierto en su vínculo con el narcotráfico, debe dejar su postulación, ¿sí? Sí. Este hombre, luego de que se conoce la vinculación con el narcotráfico, lo reivindica cortándose el pelo. Claro. Esto es un mensaje, no es para un abogado, es para un equipo de gente que entienda este tema, antropólogos, sociólogos, psicólogos y abogados, por supuesto. Sí. De todas maneras no se pela. Se corta el pelo cortito. No es casual, no, a mí me llamó la atención, claro. Sí. Eso fue estudiado. Sí, porque claro, él se podía haber rapado como se llamaba al acero. Claro, sí. No lo hizo. No. Pero el mensaje está dado. Sí, por supuesto. Vamos a una canción que podemos, una que sepamos todos, bueno, esta la sabemos todos. ¿Otra de Fogón? Otra de Recontra Fogón, aunque no es de Box Day en este caso, es de Hamlet, de Armando Tejado Gómez y César Isela. Bueno, todas las voces, todas las manos, todas, pero por ahora un 66% nada más, porque hay un 34% que no, ni las voces ni las manos, no jodamos. ¿Está claro? Y de ese 66%, ahí está el 40%. Así que, Carlitos, te dije que íbamos a hablar de la justicia. Yo tengo, para mí que, con esta justicia de verdad el país va, en toda la historia, es verdad lo que vos decís, toda la historia de la justicia en la Argentina es la historia de la corrupción, pero me parece que en esta instancia están desembosados. Lo que hizo la Corte el 27 o el 28 de octubre, arrojándose a los brazos de Milei y de Macri. A ver, dictaminando en contra de Guillermo Moreno y salvándolo a Macri por el tema de las espías porque viste cuando vos decís, bueno, hay un negocio atrás, no, son las espías a los familiares de los marinos de Lara, San Juan, un colectivo de 40 muchachos, hombres y mujeres, y un colectivo de, ¿qué será? 150, 200 familiares, que cuando los ves te parten el corazón. A mí me parten el corazón, pero de verdad lo digo. Y estos tipos, yo no le puedo decir hijo de puta a la Corte, ¿no? No, le pregunto a usted porque después lo meto en problemas. Después dicen, no, Caramelo dijo, pero estos tipos... Yo salgo de testigo de que te lo dijo. Sin corazón, ¿viste? Lo que pasa es que hay una relación directa. Sin esta Corte no estaríamos viviendo el momento que estamos viviendo. No, claro, por supuesto. No hubiera habido Macri, etcétera. No hubiera habido Macri. Entonces, hay que analizar por qué. No solo es la Corte más chica del mundo, literalmente. No hay en el mundo un país que tenga una Corte Suprema de 3 miembros. En segundo lugar, vos mencionabas lo de Lara San Juan, que además, si vos lees los argumentos anteriores al fallo de la Corte, o sea, las razones por las cuales estaba justificado que los espíen, te tenés que ir del país, realmente da muchísima pena. Sí, pero por seguridad del presidente, dicen. Es una cosa completamente absurda, pero hace 2-3 días, página 12, no sé si ustedes lo vieron, sacó un listadito de 7-8 medidas, no es solo las dos que vos dijiste. Sí. Son 7-8 que vos las analizás. Y es extraordinario, porque son medidas que van directamente. Esto es el lawfare de manual. Esto es institucional, es absolutamente de manual lo que han hecho.
Entonces, frente a eso, vuelvo a lo que hablamos hace un rato. ¿Qué hacemos con eso? Claro, ese es el tema. Yo recordaba, por ejemplo, mientras vos hablabas, cómo el juez de la Corte, Rosenkrantz, dijo esa famosa frase de que no es cierto que detrás de cada necesidad haya un derecho. Sí. Él lo que está diciendo es lo mismo que Lemoyne cuando dice que la Tierra es plana. Entonces, cuando desde un lugar como el de la Corte Suprema vos estás diciendo que la Tierra es plana, el problema es muy grave para todos nosotros. Insisto, sin la Corte Suprema no estaría el Bonadío fallecido, no estaría Stornelli en su despacho, etcétera. Y ahí yo dejaría planteada una pequeña división arbitraria que hago de Poder Judicial en mi experiencia, ¿no? Yeah. Yo entré al Poder Judicial directamente en un cargo muy alto, por lo tanto, los 25 años tuve en el mismo cargo, juez de cámara. Claro. Desde ahí yo lo que vi fueron 3 sectores muy marcados en el Poder Judicial. Uno de gente muy honesta, trabajadora, decente, que trata de hacer lo mejor posible. Otro de gente absolutamente criminal, que es la criminalidad que hoy está teniendo mayor peso en la política argentina, y que está convalidando, no solo convalidando, está respaldando Sí, sí. la violencia que se está ejerciendo. Y en el medio están un sector muy importante que no hay que perder de vista, que son los diletantes, que son aquellos que van para un lado o para el otro de acuerdo a las circunstancias. Ahora, yo tengo voy a dejar planteado en 10 segundos una inquietud que nunca mencioné públicamente, de por qué razón puede ser que personas de ese nivel jurídico, o de esa experiencia jurídica, pues bueno, llega a la Corte Suprema, más allá de las diferencias de cada uno de los 3 miembros, pero llega después de una trayectoria. Sí, sí. Bueno, ¿cómo alguien con esa edad, con ese conocimiento, puede hacer lo que está haciendo? Y yo tengo una teoría, insisto, es la primera vez que la menciono públicamente. A mí me parece que esto no sería posible sin extorsión. Sí, yo estoy de acuerdo con vos. Sí, estoy de acuerdo. Y la única conclusión Yo estoy que de yo acuerdo puedo con vos. Es más, creo que O tengo... con una ambición muy No, medida, no, es extorsión. Y en esa extorsión entran a jugar algunas cuestiones que están clarísimas. Como el accidente en Santa Fe que tuvo el ministro, ¿cómo se llama? El que integraba la corte de Néstor, uy, no me va a salir. El quilombo de... El de Rafaela. Rafaela, sí, el de Rafaela, no me acuerdo ahora. Los quilombos jurídicos y un poco más del hijo de Rosati. Digo, hay cosas, hay que además, Carlos, se saben que esto es la otra cuestión, digo. Bueno, nadie ignora que... Pero fíjate qué interesante, de los 3 miembros yo conozco uno solo. Sí. Y tuve mucha interacción muy intensa en su momento, corta pero muy intensa, en los juicios por delito de lesa humanidad. Sí. Que es Lorenzetti. Claro. Lorenzetti era presidente de la Corte. Yo fui a reclamar muy intensamente, porque necesitaba cosas en ese momento, y no había tiempo de demorar, y había que ser ejecutivo y resolverlas. Y se lo dije, y se lo pedí, y se lo exigí. Con muchísima energía, porque yo estaba muy atravesado por eso, como corresponde en ese momento, cuando comenzaron los juicios. Uh-huh. Después de la desaparición de López fue. Sí. Y lo digo públicamente y firmo una garantía. La actitud que tuvo Lorenzetti fue magnífica. Entonces, cuando pasan 15 años, vos decís, pero no entiendo, esta es la persona que hizo lo correcto, que mostró sensibilidad, que dio solución a problemas sobre derechos humanos, comillas. Sí, sí. Convengamos, él no votó el 2 por 1. No. Bueno, entonces, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa en Argentina? No solo qué pasa con un juez. ¿Qué pasa en el país? Que alguien que durante tantos años tuvo una postura y hoy está haciendo lo otro. Bueno, en este caso, en esta corte, en las decisiones de esta corte, Lorenzetti no estuvo. Se abstuvo y hubo que llamar con jueces. Porque tiene un límite. Claro, no, y hubo que llamar con jueces y hubo que hacer toda una maniobra muy común, digo, además, en la corte. Ahora, la pregunta, que yo sé que lo que te estoy preguntando, nada, es una locura, pero la pregunta es ¿cómo se resuelve eso? Digo, ¿cómo cambiamos esa corte? ¿Cómo cambiamos la cuestión de Comodoro Pi?
¿Cómo juntamos la voluntad política? Porque esto se hace solo con voluntad política, ¿no? Mira, históricamente el único que pudo verdaderamente hacer las cosas bien fue Néstor Kirchner. Fue Néstor, claro. Lo vivimos, lo percibimos eso. De ahí ya podemos sacar una conclusión, que es una decisión política. Sin duda. Ahora, ¿qué hay antes de la decisión política? Lo primero es hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, en los discursos vos no ves ese diagnóstico. Yo te estoy diciendo, hay un sector del Poder Judicial que es corrupto. Sí. Que es delincuencial. Es como Javier Milei. Javier Milei yo lo definí como un fenómeno criminal complejo. Sí, sí. Y ahora agrego, no es solo él y la gente cercana a él son un fenómeno criminal complejo. Entonces, si vos frente a eso, y a eso agregá el fenómeno criminal complejo del sector corrupto, del Poder Judicial, si vos frente a eso, y al del Poder Legislativo, por supuesto. Claro, por supuesto. Si vos a eso no le oponés una racionalidad en el análisis, que tenga en cuenta lo que sí sucede, no lo que vos querés, no puedes inventar un juez o un presidente, son lo que son. Y si no le pones el nombre que le tenés que poner, esa decisión política no va a llegar nunca. La tenía Néstor Kirchner porque era Néstor Kirchner, punto y aparte. Ahora, la pregunta es, ¿no se dan cuenta que a la corta o a la larga esa decisión política ausente los va a terminar jodiendo? No, yo creo que no. ¿Sabes por qué? Sería muy, muy extenso explicarlo, pero yo te lo digo sintéticamente. Sí. Porque quienes deben tomar ese tipo de decisiones están a su vez atravesados por todo lo que estamos conversando. Doy un ejemplo muy, muy, muy válido. Cristina Fernández de Kirchner, para poner un nombre y apellido. Más allá de cómo se quiera calificar ciertas cosas o no que dice o hace, no estoy hablando de eso. No. Pero nadie le puede quitar su calidad técnicamente de víctima. Absolutamente. Eso solo ya está marcando un atravesamiento, a eso me quiero referir. Entonces, cada uno de nosotros, desde su rol, está atravesado. El problema es qué hacemos con el atravesamiento. Porque yo puedo ejercer sobre vos violencia y inspirarte miedo y vas a hacer algo determinado. Y otro va a hacer otra cosa. Y el mundo está lleno de ejemplos. Hubo revoluciones precisamente porque lograron superar eso. Yo creo que, más allá del tecnicismo que utilices, modificar lo que vos estás planteando es un acto revolucionario. Es una decisión política de un acto revolucionario. Lo hizo Néstor Kirchner, fue revolucionario. Bueno, hay que replantearse qué significa revolución. Muchas de las cosas están en este libro. ¿Se ve de ahí? ¿Se lee? Hola. A ver, ¿para dónde tengo que ponerlo? ¿Arriba? ¿Abajo? Ahí está, perfecto. ¿Ahí está? De Hitler a Milei. Algo te debe haber costado, ¿no? Poner Hitler en la tapa. Curiosidades de mentes criminales. Curiosidades de mentes criminales. Un juego maravilloso con el título. Yo una vez quise jugar con el título de un libro mío y salió como muy cool. Claro, porque yo quería hacer los pro fetas del odio, porque eran fetas del odio. Y por supuesto, la editorial puso los profetas del odio. Se acabó, jodete. Se fue la creatividad. Claro, tanto quilombo de jodete. Carlos Rosansky, es un libro necesario. Vos me trajiste un libro y yo lo compré por lo que te decía. Yo compro los libros de mis amigos. Pero vamos a hacer una cosa. Yo te voy a pedir que me dediques este libro y voy a sortear el mío. Voy a sortear el que tengo yo. Que además tiene algunas cosas subrayadas, así que les estoy contando alguna cosa de mi intimidad. Carlitos, después, esto lo hacemos después. Vos fuiste víctima de un sistema político judicial corrupto. Fuiste una víctima relevante, además, porque a vos te sacaron de los pelos. Seamos realistas. Sí, me fue de manual también. Es lo que conversamos sobre el lawfare. En el caso mío y de otros casos que yo conozco, hicieron lo que Charles Dunlop, el creador del término, dijo. Sí. O sea, reemplazar la guerra, los fusiles y todo lo demás por la guerra judicial. Sí, sí. En aquel caso fue de la mano de un ministro de Justicia, delincuente, Garabano. Y Garabano. Una anécdota interesante. Garabano me demanda
por haber dicho que es un delincuente, Claro. que me había extorsionado. Entonces me hace una demanda civil, un daños y perjuicios. Vamos a la mediación, estamos en una mesa y la mediadora le da la palabra a él, A Garabano, sí. a Garabano, y Garabano dice, no, yo a vos no te extorsioné, porque vos dijiste que yo, qué sé yo, miraba para otro lado, ¿viste? El hombre hablaba. Sí, como Sí, si vos cuando- no tuvieras. Claro, yo, cuando termina, la miro a la mediadora, le digo, ¿sabe lo que pasa, doctora? Le digo, que este hombre es un delincuente que no se puede creer. Vos no sabés la cara de este hombre. Claro, pero tiene que ver con qué se hace frente a ese tipo de cosas. Vos, por supuesto, no podés repeler una operación de esa naturaleza porque no tenés con qué. No tenés las herramientas, claro, Obvio. naturalmente, por supuesto. Y te hacen daño como a cualquiera. Sí, sí. Pero el tema es qué haces al día siguiente, te repito, extorsionar te pueden extorsionar. Primero, para extorsionarte tienes que tener con qué. Así que alguna cagada te tenés que haber mandado Claro. cuando te extorsionan. Pero en segundo lugar, vos estás decidiendo todos los días qué haces con eso. Claro. Entonces, si vos decidís, volviendo a la actualidad, si vos decidís mirar para otro lado, cuando un hombre trastornado, desequilibrado, a cielo abierto, como es Javier Milei, que va con su cuadernito al exterior, a las giras, a todo, y el país sabe que el hombre está trastornado, y no hay un solo dedo que se levante para decir este hombre no puede ser presidente, el problema vamos a tener que analizarlo en mayor profundidad, ¿no? Por ahora no está encarado. Sí, bueno. También creo que hay un aplastamiento de la sociedad y de los medios y de los periodistas. Es como diciendo, bueno, ya está, la gente está resignada también, ¿no? A que los gobierne una persona como Milei. Y las elecciones confirman ese... Yo te agregaría que sí, que están asignados, pero yo te agregaría algo que para mí es absolutamente Pero es cierto que central. en la dirigencia debe haber algún tipo de complicidad, si no se entiende. Eso sí, pero yo le Hace doy... poquito Lozano dijo algo que Carlos lo repite varias veces, ¿no? Dice, Sí, todo el tiempo. ¿sería lo mismo las represiones los miércoles a la noche, los miércoles a la tarde, si en vez de bajar 5 diputados bajaran 120 y se pusieran al frente de la marcha? ¿Sería lo mismo si 120 diputados dicen sí, No. hay que hacer un juicio? No, porque político? hay un problema, precisamente, no bajan por la misma razón que no impulsan juicio político, porque hacen toda la especulación de cuánto voto tienen para... Y vos decís, pero pará, la Constitución no te requiere la certeza del número que vas a tener. Claro. Estás invirtiendo el razonamiento. Es obvio que si salieran 150 diputados, no le van a pegar. El problema es que no salen los 150 diputados. Y eso ya, yo te agregaba a lo que vos decías, te agregaría lo que para mí es también casi una obsesión, que es el tema de la manipulación. La gente está muy manipulada, todos nosotros estamos siendo manipulados y por supuesto cada uno reacciona como puede y con lo que tiene. Entonces, esta gente que lo único que hace, no estoy hablando de Milei no tiene capacidad intelectual para manipular No, nada. yo estoy absolutamente... Estamos hablando de lo que dirigen los de lo que libros. Mirá, manipulan de verdad. Una imagen que me parece que vale mucho. Un hombre que se llama de apodo Tronco, no me acuerdo ni el nombre real. Sí. Ese hombre se ata 3 termos en la cabeza, se pasa el nylon por alrededor y dice orgullosamente de que hay que ser termo. ¿Para qué? Para ir a la Cámara de Diputados y votar sin pensar lo que le digan que vote. Eso es causal de no tomarle juramento por inhabilidad moral. Claro. Muy bien. Hace 24 horas se supo que quien estaba en el puesto 17 y no entraba, que es una mujer que se llama Ana, no me acuerdo cuánto, que es la que cantó en el coro de Movistar Arena. Sí. Al quedar La que de verdad cantó en realidad. Esa cantó muy bien. Esa es la que de verdad cantó. Que es esposa de uno de los músicos. De uno de los músicos, sí. Cuando Santilli queda como ministro, es designado ministro de Interior, ella sube y va a ser diputada. Claro. ¿Saben qué publicó? Hoy soy termo. Entonces yo pregunto, y se lo pregunto a cada uno de los diputados que yo quiero, respeto y aprecio. ¿Se le puede tomar juramento a alguien que anuncia que es termo? Porque no, yo creo que no. está diciendo de que no va a funcionar la democracia. ¿Se entiende? Si vos tenés termos, la democracia no funciona. Bueno, pero absolutamente, ¿por qué? Porque además, al inicio de la campaña, Milei dijo con todas las letras que él no necesitaba cuadros políticos en la Cámara, que solo necesitaba gente que levantara la mano para aprobar lo que él decidía. Ok. ¿Bien? Tiene derecho a decir eso. Está bien. Bueno, pero son termos.
Por eso, y Si vos haces decís, y eso- vos tenés derecho a decir soy termo, y yo Claro. tengo derecho a no tomarte juramento. Claro, Eso. el problema es ese, que que le toman juramento a los termos. Es lo mismo decir, bueno, pero mirá, en serio, Adorni va a decidir sobre la administración del país. No va a decidir, ¿por qué? Porque no importa, porque está el secretario del Tesoro sentado como virrey para explicarle a Adorni lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que Adorni es el único que no tiene voluntad real, ni vergüenza política, ni nada, como para hacer lo que le diga el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Que esa es la idea. Bueno. ¿Vos recordás lo que dijo Lilia Lemoyne sobre el COVID? ¿Se los puedo recordar? Sí, no es necesario. No, pero hay que decirlo. Sí, sí. Ella dijo textualmente, está filmado, o sea que lo que estoy Sí, diciendo sí. no es un rumor. Dijo que la forma más económica de poder diagnosticar el COVID es Sí. traer una persona infectada que tosa sobre la mesa y escupa, Sí. y traer una no infectada y que chupe la mesa. Y ahí se va a poder saber lo de... Esto está filmado, esto es un concepto de ella, lo mismo que dice que la Tierra es plana. Muy bien. La pregunta que yo hago, no hace falta ser abogado, Se puede tomar. ¿podés ser diputada? Ella es diputada diciendo eso. ¿Vos le podés tomar juramento a la que dice eso? No. Entonces, algo está pasando que trasciende al grupo criminal que lidera Javier Milei. Sí, sin duda. Pero hay algo del orden del reconocimiento y del prestigio también. Tienen como el prestigio de la impunidad. de la impunidad. No sé, hay algo ahí que. Bueno, perdón, voy a decir una cosa. Porque no es, o sea, viste cómo funcionan en los grupos sociales, ¿no? Digamos, muchas veces el prestigio está dado por el tipo, por el mejor. Como la mafia. En este caso el prestigio está dado por la estupidez y la soncera. ¿Cuán gente peor que- sos, digamos? Claro, gente que vos decís, che, pero... Bueno, pero lo que pasa es que Vos tenés la noche, expectativa social. la noche del triunfo de Milei, hizo una escena, bueno, una escena que lo muestra además en su psicopatía, gritando ¿dónde está Tronco? ¿Dónde está Tronco? Súbanlo al escenario, yo me bajo, lloraba, Sí, sí. lo tuvo que agarrar la hermana, pero a la vista de todo el mundo. Y Tronco es el que se ata a los termos. Tronco es el que se ata a los termos. Sí, sí. Es raro lo de Tronco, la melange de Tronco y la motosierra es extraña. Digamos, ¿no? No, claro, viste. Vos tenés una motosierra y un tronco. Bueno. Hola, compas, placer escuchar a Rosansky. Ante el panorama te iba a preguntar qué se puede hacer. El arte recrea el pesimismo. Anoche escuché a David Bowie en Odisea Espacial. La Tierra es azul y no hay nada que pueda hacer Julio de Merlo, dice. Rubén Romero, señor juez Carlos Rosansky. Qué lindo verlo y escucharlo. Igual a Carlos y Hernán, un lujo. Hoy Milei es el muñeco Chucky del poder de paso, y de paso se llevan los dólares. Adriana Gursky dice, los que hicieron presentaciones ante la Corte por los incumplimientos son los de la provincia de Buenos Aires. Qué buen programa. Gracias por ayudarnos a pensar y bueno, nada. Y me pasan el número de gente que nos está viendo, que es muy importante. Así como lo ves. Así como lo ves. Vamos a un tema más. ¿Sabés qué te voy a pedir? Qué gran juez Carlos Rosansky. ¿Por qué está fuera del Poder Judicial? Bueno, porque le hicieron una Porque era trampa. bueno, porque era Claro, bueno. qué buen porque juez era. obvio. Claro, a ver si nos entendemos. Estamos perdidos, sí, señora. Es así. Es verdad. Estamos perdidos. Estamos perdidos y no nos podemos encontrar. We Are the World, We Are the Children, Quincy Jones. El tipo que produjo el disco que más vendió en la historia del mundo, que se llama Thriller, y que de alguna manera es bueno, el video es lo que pasó el sí. viernes en Casa de Gobierno, ¿sabías, no? Y Noche de Bruja se destapó la tumba en donde estaba guardada Karina, ¿no? Que emergió de esa tumba bailando y puso a todos los de ella. Dijo, ¿quién? ¿Santiago Caputo? No lo quiero ni ver. Porque tiene una característica particular la locura de Milei, entre otras cosas, que es que el tipo es capaz de arrastrarse, llorar, pedir, prometer, negociar, cuando se siente en dispoder, digamos, cuando
cuando siente que la está pasando mal, cuando siente que tiene problemas, digo, tuvo un mes de problemas antes de que Bessent se sentara con él y dijera, te vamos a dar 20.000 millones de dólares, y después otros 20.000. Digo, estaba blandito. Nosotros todos los viernes jorobábamos con el ruido de la torre, y llegaba y él le decía, ¿cuándo se cae? Bueno, a los 10 minutos que cree que volvió a recuperar algo, tiene la prepotencia de los, ¿viste? Los que caminan con el pechito afuera, así en el barrio. Un tarado, la verdad que es un tarado. Sí, Mirá lo que le hace a Macri el viernes. Pero tiene problemas por eso, o sea, el problema es así. Él tiene problemas porque tiene trastornos visibles y graves, pero al mismo tiempo es malo. Es malo, claro, sí. Y eso agrava la situación. Es cruel. Es peor que malo, es cruel, claro. Es peor que Porque malo. si fuera bueno, por lo menos. No, pero además se rodea de personas crueles. Digo, su naturaleza hace que se rodee de personas crueles. A ver, bueno, podés tener, de peluquera a Lilia Lemoyne si no sos una persona cruel, porque Lilia Lemoyne es una persona cruel. Claro, Milei atrajo, tiene un poder de atracción que es interesante también para estudiarlo. Él representa lo peor de la sociedad, ¿sí? De la comunidad. Sí. Y atrajo a su alrededor a lo peor de la comunidad, lo cual es lógico. Porque si vos sos bueno, no vas a ir con Milei. Es en términos sencillos. El problema es qué hacemos con eso. Porque es una persona, mira, escribimos un libro hace un tiempo, cada uno un capítulo, cuyo título es El goce de la crueldad. ¿Ok? Con Paco Olveira, Dora Barranco, un montón de gente que hizo su aporte con una opinión. Y el hilo conductor es ese. No solo es la crueldad, es gozar de hacer daño. Claro. Pensemos que un presidente que está negando medicamentos oncológicos está en la escala más baja de la concepción humana. Sí. Claramente, para dar uno de los tantos ejemplos. No, ahora, yo creo que la lógica con la gente con capacidades especiales, yo creo que ese es el punto más bajo. ¿Y qué antecedente tiene histórico? Porque yo lo busqué. Y yo lo busqué y lo encontré en 1939. Sí. Que fue nada menos que un programa que llevó adelante Hitler de exterminio de personas con discapacidad. Entonces, cuando vos tenés que ir hasta el 1939 para encontrar algo parecido, el hombre es un problema, el hombre es perverso. Y eso requiere de parte nuestra una respuesta que no estamos dando. Insisto, no digo que estemos preparados, porque es evidente que si estuviéramos preparados, él no estaría gobernando, evidentemente. Pero por lo menos que sirva como alerta para sentarnos a pensar qué nos está pasando, en lugar de estar pensando en 2027, etcétera. Sí, en quién tiene la culpa. La verdad es que, mira, me escribe una concejala de Rosario, Marina, la voy a citar, Marina Mañani. Dice, Carlitos, perdón la confianza y que te mande mensajes, pero es que te escucho en el programa mientras laburo y no puedo abstraerme del debate. Hay algo que el peronismo, kirchnerismo está reproduciendo hace mucho, que es muy parecido al fenómeno de las izquierdas de los 50, idealizando a una clase obrera rusa y despreciando a la clase obrera argentina. La clase obrera, que hoy en la Argentina no está constituida como tal, digamos genéricamente, pueblos, laburantes, vota a Milei y nosotros decimos que está loco, cuando es la única persona cuerda del ecosistema político, dice. El peronismo tuvo discursos psicotizantes. Yo fui parte de eso. Volvimos loca a la gente. Esto tiene que ver con lo que decís vos. Acá en la corrección política hay como un cambio de lo que el pueblo esperaba de nosotros, ¿no? Sí, yo ahí quiero agregar algo porque hay un libro muy interesante, muy bueno, que se llama Lanzallamas, de Rocco Carbone. De Rocco Carbone, el amigo de... Es un amigo... es muy amigo de él. Casi se agarran las piñas. Me gasta porque un día discutimos acaso. Está muy bien que discutan. Sí, claro. No, es un gran tipo, pero ese libro tiene de subtítulo El fascismo psicotizante. Y yo creo que si acá hay una característica, es el fascismo.
que está íntimamente vinculado, por supuesto, al nazismo, no se puede separar una cosa de la otra. Me parece que el peronismo es muchas cosas. El peronismo es una cantidad de cosas tan enorme que es muy difícil concentrarlo en un concepto. Yo diría, más que el peronismo, no por corregir a la concejala, ni mucho menos, sino simplemente porque me parece que acá lo que hay que interpelar es primero y principal a la dirigencia política. Sí, claro. ¿Sí? Porque que me vengan a decir a mí que yo tengo que marchar para resolver los problemas que la dirigencia tiene que encabezar, no. Yo con gusto marcho y apoyo, pero la decisión toma la voz políticamente como dirigente. Entonces, a mí me parece que trasciende al peronismo. Porque cuando nosotros decimos, hemos pedido 9 juicios políticos a Milei, y de los diputados de ningún partido salieron a apoyar eso, entonces evidentemente no es un problema del peronismo. Pero me parece que hay algo de lo que está diciendo Marina. la oyente, es que hay algo ahí de contradictorio y de psicotizante también, ¿no? Digo, vamos contra Milei, vamos contra Milei, vamos contra Milei, pero no bajás a ponerte al frente de la marcha. Vamos contra Milei, vamos contra Milei, vamos contra Milei, pero no firmás estamos en contra de Macri y le firmamos todos levantamos la mano o nos hacemos los disimulados en la legislatura bonaerense para aprobar todos los negocios de Macri. Hay algo ahí de contradictorio y al mismo tiempo de exigencia a la sociedad por una militancia que finalmente no se cumple en la práctica, porque finalmente vos militás y es como militar en una bicicleta fija, porque no elegís a tus dirigentes, no elegís a tus representantes, no elegís la política. 9 pedidos de juicio político, que además te consta que yo he acompañado puntualmente. Totalmente. Eso es todo un tema, ¿viste? Porque además es eso, ¿viste? Son pedidos de juicio político con mucha gente atrás firmando, mucha gente atrás firmando. Mirá, un detalle interesante. El primer pedido fue febrero de 2024, es decir, 60 días después de asumir. Sí. Y ese pedido fue por 2 cosas puntuales. Una es por la difusión que hizo el presidente de la Nación del gobernador de Chubut con rasgos de una persona con síndrome de Down. Sí. La segunda razón, en el mismo pedido de juicio político, es por haber difundido también el presidente de la Nación el concepto del pedófilo en el jardín de infantes y todo lo demás de la pedofilia. Bien, ¿qué de todo eso puede ser discutible? ¿Quién puede aceptar que un presidente de la Nación haga eso? Ahora, fíjate una cosa interesante. El gobernador de Chubut, a quien no conozco, salió inmediatamente en aquel momento a decir, emocionado y sentido, ¿cómo puede haber alguien que haga eso? Respecto de la discapacidad, etcétera. Es el que luego le vota las cosas. Todo, le votó todo. Bueno, son analizadores, analizadores. ¿Qué es lo que pasa en el camino? Rubén Romero, que dice que es increíble que después de más de 40 años de democracia estemos discutiendo este presente. No va a terminar bien este gobierno, dice Rubén Romero. Yo adhiero a eso. Este fin de año calculo que explota. Tengo un comercio y nadie tiene un peso. Eso es muy cierto y paralelamente se genera otro mundo que es el que crea el gobierno, a quien le habla, ¿por qué no le habla a Hernán Brienza? No, claro. Por Dios. Le habla a un sector de la población a quien está entrenado para hablarle, a veces se sale del libreto, pero reciben el mensaje de él. Entonces, primero, ¿qué nos pasa a todo el resto? A los que no recibimos ese mensaje. Pues nosotros vamos, votamos. Acá lo único que yo diría de positivo son las 4 provincias que no fueron a la reunión el otro día. Sí, pero que él además lo explica como parte de su propia locura, porque él es consciente de que si invita a esas provincias lo van a rechazar. Y entonces, como él tiene que exhibir poder sobre los gobernadores para Washington. Yo a lo que iba es que es muy positivo, no por lo que vos decís respecto de él, sino que haya 4 gobernadores que hayan decidido no ir. Eso es un síntoma de salud. Sí, sin duda, sin duda. Antes de